Bueno, vamos a meditar en algo muy especial. Siempre se le puede poner un título a los mensajes que a veces ayuda, no siempre es necesario, pero a veces ayuda. Y yo tengo el siguiente título: ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? ¿Cómo puedo ser amigo de Dios? Y lógicamente, antes de entrar en el terreno de cómo poder hacerlo, tenemos que ver qué es lo que dice la Escritura acerca de los amigos y qué es lo que dice, por supuesto, de cada una de las expresiones que pudiéramos encontrar y de los ejemplos que tenemos en la Biblia de los que fueron amigos de Dios. Yo creo que todos desearíamos ser amigos de Dios. Bueno, en primer lugar, voy a referirme en forma superficial de cuál es el sentido de la amistad o del amigo o de la verdadera amistad. Desde luego es una especie de amor recíproco y desinteresado. Es aquello que estamos dispuestos a ayudar a que son nuestros amigos. Tiene que haber lealtad sin traiciones de ninguna clase. Secretos también, una confianza absoluta. Así tiene que ser la amistad. Por supuesto, tiene que haber transparencia sin ninguna mentira. Siempre tiene que ser algo real y ojalá también un pacto, por así decirlo, como el de Jonatán y David, por ejemplo. Hay tantos ejemplos que hay. Y desde luego sin traicionar, sin revelar los secretos que nos confíen. En fin, toda una serie de características propias de una verdadera amistad. Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia y los vamos a ir viendo a medida que podamos. Desde luego hoy día no alcanzaremos a ver muchos, pero por lo menos vamos a ir al primer pasaje de la Biblia, allá en Génesis, para ver la relación que hubo entre Dios y Adán. Creo que este es el primer punto que nosotros podríamos tomar como un ejemplo de verdadera amistad, y muy especialmente de parte de Dios para con el hombre, más que con el hombre para con Dios, pero aún así, de Dios para con el hombre. Bueno, leamos de nuevo aquellos pasajes que hemos leído tantas veces, porque cada vez que nos proponemos estudiar la Biblia o leer la Biblia, empezamos por el Génesis. Así que yo creo que el Génesis son las primeras páginas más gastadas de la Biblia. Después ya vamos perdiendo el vuelo a medida que avanza el año y al final nunca llegamos al Apocalipsis. Bueno, pero yo creo que no todo es así. Yo creo que hay muchos que sí que siguen leyendo la Biblia y empezando por Génesis. Pero vamos a empezar solamente en lo que se refiere en la creación del primer ser humano. Aquí nos vamos a detener un poco y para leer en el primer capítulo de Génesis y también, por supuesto, en el versículo 27 para empezar el relato de cómo dice la Biblia acerca de esa manera en que Dios hizo al hombre. Y dice así Génesis capítulo 1 y verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Con ese solo versículo ya tenemos la primera descripción, que es muy importante, porque Dios ha tenido un interés especial en crear la raza humana, que sea, dice, a su imagen de Dios lo creó, a la imagen. Es decir, que nosotros de alguna manera estamos representando lo que significa la divinidad, lo que significa el trino Dios, por ejemplo. Así como Dios, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, el ser humano, como ya sabemos, también es un ser tripartito. Es el cuerpo, que todos lo conocemos, el alma, los sentimientos y todo lo que es la personalidad de cada uno. Y después está el espíritu, esa parte que se puede contactar con Dios. Y esto es importante porque Dios nos entregó esa imagen y semejanza de Él. Vamos a avanzar un poquitito más en el capítulo 2 para entrar un poco más de lleno, por así decirlo, de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Vamos a escoger unos cuantos pasajes. Queda como tarea de ustedes rellenar todo lo que ahora no voy a leer para que así dediquemos el tiempo tanto a la lectura como a la explicación. Capítulo 2 y vamos a empezar desde el verso
7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vidas. En nuestra Biblia dice vida, en singular, pero la palabra de Dios dice que debería ser vidas. Yo no sé hebreo, pero he consultado a los que saben. Por ejemplo, Bain. Bain habla, el Bain que tiene toda la aplicación del griego en el Nuevo Testamento, y después también tengo aquí de Pérez Millos y también de Francisco La Cueva. Yo no me atrevo a contradecir lo que ellos dicen, porque ellos conocen exactamente que dice que sopló aliento de vidas. Es decir, no tan solo le dio la vida natural, esa vida que tenemos nosotros, sino que la vida eterna también, la eternidad de su alma. Así que Dios lo hizo en forma personal. Y dice, Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vidas y fue el hombre un ser viviente. Imagínense el cuadro, cómo Dios del polvo de la tierra formó al hombre, cómo preparó todas aquellas características que tiene el ser humano, aún en forma externa. En forma externa. Aquí no corre el asunto de la evolución. Yo quiero siempre, ustedes saben que me gusta esa parte de la ciencia, me encanta saber qué es lo que Dios hizo y qué es lo que los hombres piensan de la evolución. Aquí no entra la evolución. Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Yo creo lo que Dios dice, no lo que los hombres llamados científicos dicen acerca de la evolución, que si acaso descendemos de una pareja de monos, etcétera, etcétera. Eso está fuera de la escritura, de lo que dice la palabra de Dios. Eso conviene tenerlo bien en claro. Dice entonces que el hombre vino a ser un ser viviente. Después menciona algo más. Vamos a adelantar un poco, vamos a saltarnos alguna parte. Y dice en el verso 15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Me voy a detener un poco en esa parte, porque nuevamente digo, lo creó a su imagen, creó a un Adán inteligente, y tan inteligente que pudo ponerle los nombres a todos los animales que había. Eso no es un mono mejorado, no es aquellos dibujos que nos muestran con un garrote y con una cara medio de orangután, ¿no es cierto? Y pegándole con el garrote a su mujer o tirándole de los cabellos, así como eran los hombres cavernarios, dicen. No, no fue así. La palabra de Dios nos dice que lo hizo inteligente, capaz de ponerle nombre a todos los animales y a todas las bestias. Bueno, tenemos algunos otros ejemplos que podríamos colocar, pero con eso me basta a mí. ¿Y qué dice? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, verso 20, y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y aquí viene una parte importante también. Dice en el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y después agrega esto que se repite en el Nuevo Testamento, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y serán una sola carne. Aquí tenemos cómo Dios puede trabajar con el hombre. ¿Cómo no va a ser amigo de ese hombre, de ese Adán, si lo formó con sus dedos, si le formó todas sus características, le dio aliento de vidas y sencillamente ahora hace la primera operación con anestesia total para que pudiera sacar un pedazo de hueso y un poco de carne de aquella costilla? Y uno dice, no podría haber hecho Dios de otra manera a la mujer, así como hizo Adán. ¿Por qué no hacía también a la mujer? Pero es que quería que fuera, en el caso de los matrimonios, que fuera algo íntimo. Por eso dice Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esto es algo maravilloso para los matrimonios. Queridos hermanos y hermanas que están casados, piensen que esto es valioso, maravilloso, porque es un ejemplo de lo que Dios hizo en Adán y después formó a Eva. Y ahí está demostrando el interés, la amistad, la preocupación. No es un asunto que salió así porque como salió, salió, como a veces nos pasa a nosotros. No, él le dedicó todo el tiempo, hizo la operación, formó a la mujer y se la presentó a Adán. Y Adán lo que reconoció que era hueso de sus huesos y carne de su carne. ¿Cómo no iba a amarla, no es cierto? Bueno, hemos tenido el privilegio, muchos de nosotros, de tener a nuestras esposas. Bueno, yo solamente hace 61 años que la tengo, no es mucho, pero de todas maneras no deja de ser. Y estoy contentísimo por la ayuda idónea que el Señor me mostró y me dio, me regaló. Bueno, sigamos un poco con esa amistad de Dios para con Adán. Y dice que más adelante en el capítulo 3, yo no quisiera leer ahora el capítulo 3 porque ese es uno de los capítulos más dolorosos, por así decirlo, de toda la Biblia, porque es cuando Satanás se mete e inyecta el pecado en Eva primero, en Adán después, y así pasa a toda la raza humana. Esto fue terrible, terrible la desobediencia del ser humano, tanto de Adán como de Eva, o de Eva y Adán. No importa el orden, de todas maneras, los dos son culpables, por así decirlo. Y el hecho lo conocemos, se ha hablado mucho de ese pasaje y muchas veces se predica el Evangelio utilizando como base ese mensaje. Pero estamos hablando del tema de la amistad que Dios tiene con el hombre. Vamos a leer en el capítulo 3, verso 8. No se quejen de que voy a leer mucho de la Escritura, porque eso es lo que interesa. Lo que yo diga se puede no olvidar, pero lo que leamos en la Biblia, por favor, no lo olviden. Capítulo 3 y verso 8. Fíjense el momento en que están. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vuelvo a leerlo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo aquí anotado una frase que escuché de un hermano. Me gustó mucho de la manera en que ese hermano lo definía. Y cuando hay algo que se define bien para que yo lo entienda, me gusta repetirlo para que otros también lo entiendan. ¿Sabe cuál es la frase que dijo ese hermano? Dijo, Dios bajó del cielo para pasear en el huerto con Adán. No sé si me explico. Dios bajó del cielo, por así decirlo, y está en el huerto paseando porque ¿quién está en el huerto? Adán y Eva. Y Dios paseaba ahí porque quería hablar con Adán y con Eva. Esa amistad que siempre muestra Dios, lo armó, lo diseñó, lo fabricó, lo hizo del polvo de la tierra, hizo a su mujer de una de sus costillas y después de la caída, de la desobediencia, ellos se escondieron porque se dieron cuenta después de haber comido de aquel fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal, se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Mire qué cosa. Claro, eso es lo que quería Satanás, que se perdieran la inocencia. Ese fue el pecado número uno, el resultado del pecado número uno. De la desobediencia nació la pérdida de la inocencia. Tan lindo que son los niños inocentes,
que uno aprecia tanto. Por eso es que el Señor Jesucristo tomó uno de esos niños, lo puso en medio y dice, si no fuereis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Bueno, Dios sabe muy bien lo que significa la inocencia. Y a Adán y Eva los hizo inocentes, pero Satanás se metió en una forma terrible, por así decirlo, e hizo caer en desobediencia y perdieron la inocencia. Y Dios estaba paseando por el huerto y no veía a Adán ni a Eva. Dios estaba en el huerto y no veía ni a Adán ni a Eva. Y dice, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Bueno, seguramente él sabía dónde estaba, pero quería la respuesta. ¿Dónde estás tú? ¿Cuántas veces hemos usado esto para despertar a nuestros amigos en cuanto a su condición de irresponsabilidad, a su condición de pecado? Y como que Dios le está preguntando aún en el tiempo presente a aquellas personas, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes? Bueno, si hay entre nosotros ahora familiares, algunos hijos o hijas, jovencitos tal vez, o jovencitas que pueden entender, que pueden conocer de qué se trata, yo les ruego también que tomen para sí esa pregunta, es una pregunta de ¿dónde estás tú? La ubicación que tienes dentro del plan divino, dentro de lo que tiene que ver con Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Y qué pasó con la respuesta? Verso 10 dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como una guagua chica, por así, un cabro chico, ¿no es cierto? Le dio miedo y se escondió. ¿Esconderse de Dios? No parece ridículo eso de esconderse de Dios. En el día de hoy hay muchos que se esconden de Dios y que creen que Dios no los ve, creen que porque tienen la luz apagada Dios no ve, o creen porque se han desconectado de las cosas de este mundo divinas, digamos, de las religiones o lo que se le quiera llamar, Dios ya no los ve. ¿Dónde estás tú? Me escondí porque tenía miedo, te oí hablar y tenía miedo. Y entonces en el verso 11 continúa con el diálogo Dios y su amigo, su primer amigo, Adán. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y ahí viene la otra parte del diálogo que hemos escuchado muchas veces, cuando uno le echa la culpa al otro. No hay cosa más terrible que echarle la culpa a otros. Como dicen en chileno, en buen chileno, echarle la culpa al empedrado, ¿no es cierto? Cuando hay dificultades. Sencillamente así pasa. Mi abuelita, la yaya Paulina, como le llamábamos, decía, la culpa es muy negra y nadie la quiere tomar. Bueno, aquí también pasó lo mismo. Y Adán, ¿qué le dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol. ¿Ah, sí? Y yo comí. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué le aceptó si el mandamiento era para los dos, para Adán y para Eva? Y especialmente para Adán, que fue el primero que lo escuchó desde el punto de vista cronológico, llamémoslo así. Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra vez echarle la culpa a la serpiente, que es representativa de Satanás. Se le llama el dragón, la antigua serpiente, y Satanás, y qué sé yo, los nombres que tiene, pero sencillamente es el mismo personaje, que trata de echar a perder la obra de Dios, que trata de echar a perder la inocencia, que trata de echar a perder todo lo que significa algo que está diseñado por Dios en forma perfecta. Y entonces, bueno, no vamos a entrar en mucho más detalle, pero dice en el verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, porque estaba hablando a la serpiente ahora, a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Bueno, esta es la primera profecía maravillosa que tenemos en relación con el Señor Jesucristo. Otros nos han explicado bien claro de que aquí se habla de la simiente
de la mujer, es decir, la simiente en singular, no toda la generación de la mujer de Eva, sino que la simiente, y eso en la carta a los Gálatas está definido como que el Señor Jesucristo es la simiente de la mujer. Y dice que le herirá en la cabeza a Satanás para darle muerte, pero antes de morir le da un mordisco, por así decirlo, en el talón al ser humano, al Señor Jesucristo en este caso. Y en verdad que parecía que iba a ganar Satanás cuando permitió Dios de que llegara hasta la cruz y muriera por nosotros. Una mordedura de la serpiente terrible para el Señor Jesucristo. Pero no olvidemos, el Señor Jesucristo es Dios y como tal tuvo que pagar el precio de nuestros pecados, no los de Él, de nuestros pecados, y después resucitó por el poder de Dios, por el poder del Santo Espíritu, por el poder de Él mismo, resucitó al tercer día para demostrar que la mordedura de la serpiente no iba a durar más que 3 días. Así que al resucitar el Señor Jesucristo, venció la muerte y venció a Satanás. Mi querido hermano, no olvides esto, venció a Satanás al morir el Señor Jesucristo en la cruz y resucitar. Y eso es importante, importante para nuestra vida, para darnos fuerza en medio de tantas dificultades que el mundo entero ahora está atravesando. No, nosotros no tenemos temor de malas noticias, como veíamos tiempo atrás. Sencillamente confiamos que estamos en la mano del Señor. Pero hay más todavía de esa amistad. No olvidemos que el tema nuestro es amistad. Hay más todavía, porque en vista de todo esto, castigó a la mujer para el dolor al tener sus hijos y castigó al hombre porque tenía que, con el sudor de su frente, ganarse su pan. Y ahí es lo que pasa a todos los seres humanos ahora, que de una u otra manera tienen que trabajar la tierra, tienen que trabajar en uno u otro trabajo, pero con dificultad para conseguir el dinero para el sustento, etc. No vamos a entrar en ese detalle social. Pero un poco más abajo dice, y en el verso 21, estamos en capítulo 3 y verso 21 ahora, y dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿No es esa buena amistad de parte de Dios para con ese hombre que pecó, que desobedeció, que tuvo que sacarlo del huerto del Edén, que tuvo que hacer tantas cosas? Ahora le prepara un vestido, nada menos que con pieles, le prepara un vestido. Aquí muchos evangelistas toman este pasaje diciendo, no ve, tal vez eran pieles de cordero que abrigan más, tuvo que morir una oveja y uno inmediatamente hace una relación con aquellas ovejas que en el Antiguo Testamento se sacrificaban todos los días, en la mañana y en la tarde, se sacrificaban aquellos animales inocentes para derramar la sangre, para anticipar la obra que haría el Señor Jesucristo en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al pie de la cruz estaba la sangre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que estaba enseñando al pueblo de Israel, que aún no lo entiende, por así decirlo, muchos de los israelitas. Digo muchos, no todos, porque hay muchos que ya han aceptado al Mesías como Salvador. Y aquí entonces tenemos al amigo de Adán haciéndole un vestido, matando un animal, haciendo la curtiembre necesaria y le prepara un vestido a Adán. ¿Con qué cariño debe haberle mostrado eso? Nos habla de la amistad de Dios para con Adán. Es digno de imitar, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando hacemos un bien a un hermano nuestro. Y a veces, sin ser creyente, si hacemos un bien a alguien que necesita de vestido o necesita de algo y uno está haciendo algo. Hermano, ¿le has dado vestido a alguno? ¿Le has dado, por así decirlo, una ayuda equivalente a la que Dios estaba dando a Adán? Y Adán no lo merecía porque le había desobedecido, pero sin embargo Dios muestra una amistad de esa gracia que es un don desmerecido. Aquí voy a hablar de nuevo de esa palabra nueva. Yo la busqué en el diccionario de nuevo porque yo la aprendí de don Francisco La Cueva. Cuando se hablaba de gracia, siempre decía, la gracia es un don inmerecido. Es decir, que no lo merece.
Pero cuando se habla de desmerecido, quiere decir que hizo algo malo. Así que no tan solo no lo merece, sino que no hizo todo lo contrario. Bueno, esa palabra desmerecida. Aquí está actuando Dios hacia Adán en una gracia desmerecida y le está haciendo un vestido. ¿Cómo lo habrá arreglado? ¿Lo habrá cosido en la espalda, en el frente? ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo preparó el vestido? Pero tiene que haber sido harto bueno y suficiente, porque eso dura más que unas hojas de planta de higuera, como dice ahí, de que se hicieron ellos así nomás. Se seca la hoja y se acabó el vestido. Pero él no hizo de pieles para que durara, para que le durara. La amistad de Dios para con Adán. Qué maravilla es esta. Yo me alegra de ver esta amistad y digo, Señor, ¿no podría ser tú demostrarme esta amistad a mí también? Yo quisiera ser tu amigo. ¿Cómo puedo ser tu amigo? Ah, qué bueno es cuando el Señor mismo nos contesta, cuando diciendo allá en el Nuevo Testamento, y ya vamos a llegar, pero me anticipo un poco cuando dice, vosotros sois mis amigos, dice el Señor Jesucristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Está claro? Allá en el Evangelio según Juan. Ya podremos meditarlo un poco más adelante, pero ahí está. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y si el Señor Jesucristo hizo, y el Señor Jesucristo nos dice que somos sus amigos, es porque somos sus amigos. Y no tan solo lo dice a los apóstoles o a aquellos que le rodeaban, sino que dice que también cuando oraba el Señor Jesucristo en Juan, dice, y para aquellos que serán salvos después, es decir, se acuerda de nosotros que íbamos después a ser salvados y que vamos a entrar en la familia de Dios por la fe en Cristo. Bueno, no quiero desviarme, pero ahí está el Dios al hombre, le hizo túnicas de pieles, versículo 21, y después dice 22, dice, y Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahora se trata de otro árbol, del árbol de la vida. El que coma del árbol de la vida no va a morir. Entonces Dios dice, no, ahora no puede comer del árbol de la vida porque entonces viviría para siempre con el pecado. Ya pecó, entonces dejó el camino bloqueado para que el hombre no comiera del árbol de la vida con el pecado. Tenía que resolver primero el asunto del pecado mediante esa profecía que está en el versículo 15, de esa enemistad que iba a poner entre la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o sea, de Satanás mismo. Y aquí entonces dice, ahora pues para que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí tenemos la amistad. También siguió hasta el último minuto, pero lo dejó afuera. No decía Dios que del día que comieran moriría. ¿En qué quedamos? Adán y Eva no cayeron muertos. Bueno, esto lo hemos explicado muchas veces, que la muerte no tan solo significa un sepulcro, sino que significa una separación. Y todos sabemos lo que significa cuando algún ser querido creyente es arrebatado por la muerte. Uno queda resentido, queda afligido, queda llorando, por así decirlo. Claro, ¿por qué? Porque hay una separación. Bueno, la muerte que sintieron Adán y Eva es la separación de esa amistad de parte de Dios que llegó hasta el momento de hacerle aquel vestido. Pero ya llegaría después cómo retomar la amistad para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y esos son temas que vamos a ver también más adelante. Bueno, todavía me quedan unos minutos, no sé si podemos aprovecharlos, pero a continuación, por así decirlo, usando el método cronológico hasta cierto punto, avanzando con Génesis, encontramos el asunto de Noé. Noé es uno de los personajes que ha demostrado también que Dios tiene una amistad especial, porque no se olviden, estamos hablando
¿cómo puedo yo ser amigo de Dios? Y estamos viendo ejemplos en la Biblia. Adán el primero, y ahora podríamos tomar algo de Noé. Pero antes de leer en el capítulo 6 lo relacionado con Noé, yo quisiera que viéramos un pasaje en el Antiguo Testamento siempre, pero en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel dice, capítulo 14. Tengo que mencionar eso como introducción para que vean cómo Dios se preocupa de la amistad de aquellos especialmente suyos, elegidos. Yo me gustaría ser de uno de los que aquí se nombran. Ezequiel capítulo 14, y voy a leer desde el verso 12. Ustedes pueden leer lo que antecede, porque se refiere al castigo que Dios quiere aplicar a los que consultan al profeta, y aquí en el capítulo 12, el título de esa porción, no inspirado, pero ayuda a saber el tema, dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, justicia del castigo de Jerusalén. Dios va a hablar de la justicia del castigo de Jerusalén. Y entonces le está hablando al profeta Ezequiel y le dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortar de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, dice Jehová el Señor. Me detengo un poco porque esto merece un estudio más prolongado, pero quiero extraer la médula de ese pasaje. Habla Dios de un castigo sobre toda la ciudad de Jerusalén, pero si están esos tres varones, ellos, dice, los libraría por su justicia. Es decir, amigos de Dios, aquí tenemos a Noé, a Daniel y a Job. Mire qué bien. Me gustaría que estuviera el nombre mío también. Pero nosotros también somos justificados pues por la fe por medio del Señor Jesucristo. Hermano mío, hermana mía, somos también justificados por la fe en Cristo. Así que yo me tomo de esos pasajes y lo asocio a que el Señor también nos va a considerar como justicia, como justos como Noé, Daniel y Job. Y ellos no tenían el concepto claro que nosotros tenemos de la persona del Señor Jesucristo y de su obra perfecta en la cruz. No sabían nada de eso todavía, aunque hay algunas profecías que sí lo anticipaban. Daniel y Job. Y vuelve a repetir en el pasaje, que ahora no lo vamos a ver, en el verso 16, y si estos tres varones estuviesen en medio de ella, y después vuelve a repetir en el 18, si estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo Jehová, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Y en el 20 vuelve a repetirlo, y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Ahí tenemos Noé, Daniel y Job, amigos de Dios. Aparte de Abraham, porque Abraham fue llamado amigo de Dios. Aquí no dice que son amigos, pero él los considera en forma especial. Noé, Daniel y Job los libraría por su justicia. Y yo digo, ay, qué bueno, que yo soy justificado pues por la fe, por medio del Señor Jesucristo. ¿No te sientes así también, hermano? Sí, el Señor Jesucristo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Y aquí en el Antiguo Testamento, el Señor a los que son justos los libera de castigo. Hermano, hermana, estamos en un punto muy difícil, como todos dicen, todos los predicadores hablan de lo mismo ahora. No hay, nadie deja de repetir las circunstancias en que estamos. Pero nosotros estamos tranquilos porque estamos en las manos del Señor. Si Él quiere, puede librarnos. No hay ninguna duda al respecto. Y esto es maravilloso. Nos da tranquilidad, nos da paz, nos da lo que necesitamos en estos momentos difíciles. Así que Noé, Daniel y Job,
entonces volvemos otra vez a Génesis y vamos a iniciar por lo menos el pacto de Dios con Noé. Ustedes conocen la historia de Noé, por supuesto, no creo que la ignoremos, ¿no es cierto? Allá en Génesis capítulo 6 está toda la historia, pero no vamos a leer toda ahora, sino que algunos retazos, porque ya la hora va avanzando y los 45 minutos que me asignaron creo que ya están casi gastados, así que van a tener que aguantar un poquitito porque, bueno, era necesario entrar en ese detalle antes de pensar en Noé, que lo vamos a dejar para una próxima ocasión, pero a modo de introducción vamos a mencionar algo relacionado con Noé. Noé hizo un arca de acuerdo a lo que Dios le pidió, ¿no es cierto? En el capítulo 6, digo, en el verso 20, después de definir todo lo que va a entrar en el arca, y dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie, entrarán contigo para que tengan vida. Aquí hay algo importante, yo tengo subrayado esa frase. Porque el arca dio vida a Noé, a su esposa, a sus 3 hijas, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras, ¿no es cierto? Pero dice que todos los animales y la esposa y los hijos y las nueras entrarían, ¿para qué? Para que tengan vida. Por eso que el arca de Noé es un símbolo de la persona de Cristo también. Y podemos entrar, por así decirlo, en esa arca de protección, ¿para qué? Para tener vida. Y no una vida de 90 años, sino que es la que yo quiero llegar. Tengo 80 y casi 86, pero todavía me falta para los 90. Pero si el Señor permite, llegaremos ahí. Pero ¿y la vida eterna? Esa es la que vale, mi querido hermano, mi querida hermana. Nosotros tenemos vida eterna, no de 90 años, sino de eterna, dada por el Señor Jesucristo a los que hemos creído. ¿Y qué de aquellos que no han creído? ¿Qué de aquellos familiares que están escuchando? Ojalá estuvieran escuchando para que se den cuenta que urge, es urgente. Hay cosas que son urgentes en esta vida. Ahora es urgente tener alcohol gel, es urgente tener una mascarilla, es urgente tener, y así todas cosas urgentes, urgentes. Bueno, más urgente es tener la vida eterna. Y esta se consigue cuando uno deposita su confianza, su fe en la persona de Cristo y en esa obra perfecta que realizó en la cruz. Es como entrar en el arca para tener vida, vida. Contentos estarían la esposa y los 3 hijos y sus 3 nueras, estarían contentos después de la historia, cuando ya el agua se retira y el arca queda en el monte de Ararat, qué sé yo, entonces, y ven la vida de nuevo. Hay toda una serie de acontecimientos que son muy interesantes, pero creo que los vamos a dejar un poquitito más adelante para una próxima ocasión. Pero qué importante, Dios muestra su amistad para con Noé, Daniel y Job, esos 3. Por lo menos esos 3 en ese pasaje que leíamos en Ezequiel. Hay otros más, como Abraham, que ya ha dicho que era llamado el amigo de Dios. Entonces, hay muchos amigos, pero créanme, mis queridos hermanos y hermanas, todos nosotros podemos ser amigos de Dios. Podemos ser amigos de Dios, tal como el Señor Jesucristo dijo y yo anticipé. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Que el Señor permita que obedezcamos los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado, Él en forma personal o también a través de los apóstoles, como dice aquella carta, también escrita por un apóstol, de que los mandamientos dados por los apóstoles son también de parte de Dios. Si hacéis lo que yo os digo, y tenemos bastante material en el Nuevo Testamento para saber qué es lo que tenemos que hacer para agradar a nuestro amado y bendito Salvador y al Dios y Padre nuestro. Que el Señor bendiga esta porción que hemos estado analizando, especialmente de Noé y la introducción, especialmente de Adán y la introducción relacionada con Noé. Que el Señor permita que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, como lo es para mí también y para mi esposa.
estamos contentos, una vez más digo, de haber tenido ese contacto y confiamos plenamente de que nos podremos seguir viendo a lo mejor el próximo mes. Bueno, en este mismo mes porque tengo que pagar una deuda. Tengo que pagar una deuda del último domingo, el último martes del mes pasado que no se pudo realizar. Entonces, ahora estoy pagando la deuda del último martes del mes pasado y si el Señor no viene antes, vamos a cumplir y pagar la deuda el cuarto martes también para estar con los hermanos de Valparaíso. Que el Señor les bendiga abundantemente y que sea también la porción de cada uno de ustedes. Un saludo a todos en forma especial. Mientras tanto, nos encomienda al Señor en oración, tal vez algún hermano. Vamos a dejar que el que está dirigiendo la reunión pueda hacer la parte que le corresponde. Un saludo especial de mi esposa Ivonne y el mío para cada uno de los que conozco y algunos que no conozco tanto, pero son hermanos nuestros igualmente, así que los queremos igual. Que el Señor les bendiga abundantemente. Así sea. Amén.